Les voy a recordar el correo electrónico al que nos tienen que enviar sus preguntas en caso de que quieran hacer alguna pregunta. Nuestro veterinario de cabecera es platoabierto@localiavigo.com, y si quieren también pueden utilizar el Twitter, ya saben, @localiavigo. Ahí estamos y ahí les escuchamos también en la medida de lo posible. Tenemos ya con nosotros a Víctor Mora. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, María? ¿Cómo estáis? Muy bien, yo preveyendo que llegue el buen tiempo, y como que me han dicho que a partir de este viernes, sábado, domingo alcanzamos incluso los 25 grados, yo me vengo hoy con el jersey, pero soy feliz. Yo también, salimos de la clínica que hace tanto calor y bajar a la calle da impresiona. Bueno, aquí en este plato te esperamos con calorcito también, porque aquí esto de los focos abrasa. Aquí no necesitamos traer la calefacción incorporada, ya tenemos los focos. Bueno, decirles, déjame recordar el correo electrónico, que me gusta mucho que lo apunten despacito y que lo tengan en cuenta: platoabierto, todo junto, @localiavigo.com. Tenemos un par de preguntas para la jornada de hoy. Sabes que a nuestros espectadores les cuesta más utilizar el correo electrónico que utilizar el teléfono, pero vamos empezando ya a hacerlo. La primera pregunta es de Eloy. Yo voy con ellas ya, porque no quiero que nos alarguemos demasiado. Eloy tiene un pastor belga, cruce de pastor alemán, que tiene 12 años y asegura que siempre, con cada cambio de estación, habitualmente cambiaba de pelo, pero que esta última estación no lo ha hecho, apenas le cae el pelo, no ha habido cambio. Además, lo nota como muy cansado, nota sobre todo que con el calor está más cansado y que le cuesta levantarse, como si le doliese la columna. Sin embargo, con el frío lo encuentra más ágil. Qué curioso, es más atípico normalmente. A mí me sorprendió también. Normalmente estos perritos y estos perros, estos cruces de pastor alemán, que todavía vemos tanto y todo eso, pues la verdad es que llevan bastante mejor el calorcito que el frío que nos está comentando hoy, ¿no? Porque normalmente este perro con 12 años ya empieza o ha tenido bastantes problemas articulares. Claro. Y eso hace que tenga difícil movilidad, ¿no? Ya normalmente este perro le cuesta mucho levantarse, ponerse de pie, pero en este caso parece que el frío lo lleva mucho mejor. Entonces, como tiene 12 años y como parece que lo que lleva bastante mal es el calorcito, entonces, bueno, ya nos está indicando que hay algún problema cardiorrespiratorio de fondo, es decir, que hay algo ahí que le está molestando bastante, aparte de su color, que parece que al ser oscuro, el típico cruce de pastor belga, siempre, bueno, pues le cuesta más disipar el calor. En ese caso, con esos años, hay que llevarlo a la clínica para hacer un control geriátrico. Estos días estamos hablando mucho de control geriátrico porque estamos haciendo una campaña para perritos de más de 7 años, 8 años o gatos, hacer un control para ver un poco cómo está su hígado, su riñón, su páncreas. Más de 8 años ya es control geriátrico, de manera que con 12 es un abuelito, el perro de Eloy, ¿no? En toda regla, porque hombre, es un perrito ya mayor y sobre todo mayor para su tamaño, es decir, si fuera un perrito pequeño, una raza pequeña que son más longevos, normalmente sí te puede inducir a error o te puedes equivocar, pero un perrito con ese tamaño sí que es bueno echar un vistazo, hay que hacer un control geriátrico, porque hay que ver cómo está ese hígado, ese riñón, ese páncreas, ver un poco ese corazón, ver qué está pasando y bueno, ver un poco por qué le cuesta tanto incorporarse o cómo le está afectando tanto el clima. Bueno, Eloy, pues ya lo sabes, control geriátrico para esa mascota, que sí es cierto, 12 años, es un número importante. Tengo otra pregunta. Perdona, sobre todo me estaba acordando que preguntaba Eloy por el pelo, ¿verdad? Sí, cierto, que no se le ha caído en esta temporada, este cambio de estación. En este caso era muy típico que hicieran los perros unas mudas estacionales, es decir, en primavera, en otoño, y bueno, pues siempre tiraban ese pelo, ellos tienen un folículo piloso y un montón de subpelo, ¿no? Y hay un poco que parece que se renueva todos los días y van tirando bastante pelo, como te decía, con los cambios de estación. Pero en este caso, la mayoría al vivir, pues casi todos los perros y gatos que viven a más de 20 grados, les sobra pelo todo el año. Y en este caso, pues hay que ver un poco qué está pasando y más con los problemas que nos estaba comentando. ¿Puede ser por falta de vitaminas? O... Sí, sí que puede haber ahí alguna carencia vitamínico-mineral, porque hablamos mucho de dar suplementos a los cachorros, pero en este caso los viejitos sí que necesitan ahí un aporte extra y enseguida reflejan ese aspecto del pelo,
que seguro que tienes... y luego encima, como ha habido este tiempo, venir un mayo tan fresquito, para los perros echan ahí ese montón de pelo que da ese aspecto sedoso, montuno, que necesitan para protegerse. Bueno, claro. En los animales como en las plantas, ¿no? A veces vemos que se vuelven locas precisamente por este tiempo que está loco, que no saben exactamente cuándo florecer, cuándo no, sobre todo cuando hablamos de determinados tipos de árboles. A los animales pues también les pasa un poco igual, que vengan un poco las estaciones tan cambiadas de fecha, tener un mayo así tan fresquito. Y la clínica influye muchísimo, ¿no? Porque, como te digo, viven en casa a una temperatura alta y empiezan a tener grandes problemas por los contrastes, por el calor-frío, por estas horas que parece que hace mucho calor y luego a primera y última hora hace mucho frío. Todo eso influye muchísimo a nuestras mascotas. Siguiente pregunta, Víctor. Sí. Venga, pregunta de Arturo, que dice que el año pasado, más o menos por estas épocas, su perro, que vive en finca, le encontró diversas garrapatas, alarmas sobre todo en su mujer, porque tiene niños pequeños y tienen entendido que provocan o que pueden contagiar determinadas enfermedades. Pregunta si es cierto lo de las enfermedades y segunda pregunta, ¿cómo poder prevenirlo? De momento no he encontrado ninguna garrapata hasta ahora en el animal, sí, pero tampoco toma ninguna medida de prevención. Pues ha tenido suerte porque estos días en la clínica con este tiempo y ahí sí que influye un montón las estaciones y estos cambios de temperatura. Estamos hablando un montón de garrapatas y por eso es bueno que nos pregunten. Me da grima solo de pensarlo. Lo mismo que hemos hablado muchos días, un montón de pulgas y cómo tratarlas y cómo prevenirlas. El problema de las garrapatas, como bien dice Arturo, es que transmiten un montón de enfermedades y son muy peligrosas para los perros en este caso y para los niños. El hecho de convivir, pues claro, sí que es muy peligroso. Entonces una buena forma de prevenir es utilizando hay unas pipetas que se colocan en la base del cuello y ya solas se distribuyen. Incluso hay unos collares que funcionan muy bien para proteger contra las garrapatas. Y en este caso, pues decirle a Arturo que esté un poquito pendiente porque en esta época, y por lo que comenta, es una zona que debe haber bastantes y tiene que tener así mucho cuidado, ¿no? En el caso de las pipetas, además sirven tanto para las garrapatas como para las pulgas, ¿no? Matamos dos pájaros de tiro. Sí, fundamental. O sea, la mayoría de pipetas y sobre todo con cierta calidad sirven para pulgas, para garrapatas, para un mosquito que se llama Flebotomus, del que oímos hablar ya mucho. En nuestra zona no había mucha leishmaniosis y empezamos a oír hablar de leishmaniosis. Bueno, también por culpa de los anuncios de televisión, que de repente nos hemos familiarizado todos con esta palabra. Es una enfermedad tan frecuente en otras geografías, en el Mediterráneo, en el interior de España, incluso ya en nuestra provincia, en torno a la desembocadura del Miño, por Rosal y por muchos sitios, empezamos a oír hablar de leishmaniosis y entonces ya es algo que nos suena muchísimo, ¿no? Bueno, la palabra nos es familiar. ¿Exactamente en qué consiste la enfermedad? Pues es una enfermedad parasitaria transmitida por un mosquito y el problema es que afecta a perros y, bueno, en el caso de personas inmunodeprimidas o bebés es peligroso, pero en el caso de los perros, que es donde la conocemos, como te decía, afecta al hígado, al riñón. Y bueno, hay una leishmaniosis cutánea que luego llega a ser visceral y que da un montón de problemas en nuestros perros porque comen mucho, adelgazan y luego tienen un montón de secuelas dermatológicas. Volviendo a las garrapatas, que era lo que preocupaba a Arturo, que ya saben que yo a veces me voy por los cerros de Úbeda porque soy así, no puedo dejar de preguntar. Decía él, la mujer, preocupada por las enfermedades, decías que efectivamente es el perro quien puede pasarla a los humanos, o me imagino que el problema es que la garrapata se pueda enganchar también al dueño, ¿no? En este caso sí que hemos visto algún cliente, nos comenta en la clínica, que le ha quitado alguna al niño, o ellos mismos se han quitado alguna, y la verdad es que en algunos que han comentado sí que se produce una respuesta, un shock anafiláctico, una respuesta bastante fuerte, porque, bueno, pues la verdad es que las garrapatas en perros transmiten un montón de enfermedades y en humana también. Entonces, bueno, es bastante
hay que evitarlas a toda costa. Sí, como Arturo, que en principio hasta el jueves pasado no había prevenido. Si este fin de semana, porque claro, el correo electrónico es de casi hace una semana. Si por el camino le ha encontrado una garrapata al perro, me imagino que cuando no hemos podido prevenir sí que hay una posible solución y no es tan complicada una vez que tomamos las medidas adecuadas, ¿no? Sí, en este caso se trata de matar a esa garrapata con un antiparasitario. Generalmente los perros que ya tienen una pipeta pues no se adhieren tan bien o quedan agarradas y se pueden separar mucho mejor, porque en otros casos quedan incrustadas en la piel del perro y a veces hay gente que las arranca y queda media garrapata y siguen siendo efectivas durante un día, 2 días, esa parte que queda incrustada en la piel. Entonces, bueno, hay que, como te decía, con un buen antiparasitario, desprenderlas para poder quitarlas. ¿Cuánto tiempo más o menos dura la pipeta? Antes, cuando salieron, hablaban de 2 meses, ahora mismo la mayoría no llegan a un mes. Hablaban de, ¿no? Hablaban de. Exacto, porque las pulgas y sobre todo las garrapatas se han hecho resistentes a estos antiparasitarios. Bueno, pues ya lo saben, hoy nos hemos centrado sobre todo en responder a sus preguntas, es lo que intentamos hacer cada día, y nos hemos centrado sobre todo pues en un problema concreto de un animal concreto y en algo que seguro que los ha podido servir a todos ustedes. Pueden seguir enviándonos sus dudas, sus cuestiones a platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Como único dato necesitamos su problema. Ahora bien, si quieren pueden dejarnos también el número de teléfono de contacto y una de dos, o Víctor se pone en contacto con ustedes, o si ustedes los desean también, pues nosotros les llamamos e intentamos que estas respuestas de Víctor puedan tener también una contrapregunta, porque a veces, como me ocurre a mí, de una duda se genera otra diferente. Víctor, ¿qué te parece? Sí, mucho mejor, siempre el diálogo se aclara mucho y bueno, siempre que vamos solucionando cosas sobre la marcha van surgiendo ahí dudas. Bueno, mientras les surgen, ya saben, ese correo electrónico platoabierto@localiavigo.com, porque el próximo martes volveremos a tener a Víctor Mora. Víctor, muchísimas gracias como siempre. A vosotros, buenas tardes, buena semana. Nosotros nos vemos mañana con llamadas en directo a Concejal. Un beso.